Hoy, martes 4 de marzo, es el día de la obesidad. O el día de combatir la obesidad. Pues bueno, tengo a Paola Mancilla, que es doctora, es endocrinóloga, pero además es la presidenta de la Sociedad para la Obesidad y Síndromes Asociados. Y tengo muchas preguntas para hacerle, pero primero te quiero dar las gracias porque me has hecho parte básicamente de la organización y he estado unas cuantas veces con ustedes. Y quiero hacerte una pregunta que yo creo que es la más básica, pero a la misma vez la más que todo el mundo se hace. Y es, ¿se puede rebajar sin ayuda? O sea, yo puedo rebajar por mi mera, y hacerlo permanentemente, por mi mero will, por mi mera disciplina, mi empeño. ¿Cuál es tu experiencia? Pues mira, tengo todo tipo de experiencias, igual que como son las personalidades, ¿verdad? Todos los seres humanos somos muy distintos. Hay gente que necesita que lo estén ayudando. Yo tengo pacientes que necesitan todo el tiempo que yo esté y hay pacientes que yo se los digo una sola vez y tienen el drive, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Las ganas de hacer el cambio y lo hacen. Todo depende cómo uno conozca a ese paciente. Por eso es tan importante esa conversación que tú tienes con esa persona la primera vez, porque tú lo conoces y sabes cómo ir actuando poco a poco. Así que para la mayoría de las personas es difícil y la mayoría de las personas necesitan un grupo interdisciplinario para poder trabajar el problema. ¿Desde cuándo la obesidad es un problema de salud global? O sea, ¿desde cuándo para nosotros es un problema? ¿Desde qué año? O sea, porque Pues esto mira, no siempre ha habido problemas se de ha obesidad. visto que puede ser, a lo mejor, según la historia, desde que se introdujeron muchas de las comidas procesadas, el azúcar y todo eso, que fue para los años 1950, 1960, Desde ahí empezó. desde ahí empezaron a adoptarse todo este tipo de comidas, ¿verdad? Procesadas. Ya en los años 60, 70 se empezó a ver un cambio ya en el peso de los pacientes. Y ya pues si tú ves una foto de los años 70, cuando por ejemplo nuestros papás, tú ves fotos de nuestros papás y eran todos con los chorcitos chiquititos, bien delgados, y comparas con la población de ahora, vas a ver una diferencia, una diferencia bien marcada. Así que más o O menos sea que, desde que esa se puede época. decir que desde los 80 para acá entonces, cuando se pegó o sea, los años 70 empezó, pero de los 80 para acá entonces esas comidas ultra procesadas provocaron en gran medida que empezara a dispararse al punto de que hoy día es que tú ves el efecto tan dramático de las fotos de los años 60, 70 versus ahora. Claro, definitivamente. Igual éramos más activos. Hay muchos factores, ¿verdad? Y tú muy bien los conoces, ambientales, genéticos, cómo te criaron, cuánto te decían que comieras del plato, todas esas cosas Sí, pero influyen. te planteo eso porque en un tiempo de la historia de la humanidad, el concepto de ser gordo era visto bien, era visto como algo positivo, como que había Definitivo. abundancia, como que había opulencia, como que no tenías recursos. Y por tanto el rey, el presidente, el primer ministro era el que era gordo y se veía como algo bueno porque era alguien que tenía los recursos suficientes. El jeque árabe, ¿no? El rey, el príncipe, el faraón era la única persona, o sea, los miembros de la realeza eran los que tenían la capacidad de engordar. So, ese mundo del banquete no existía. Eso es algo bien Exacto. moderno. Exactamente. Pero fíjate también que todas esas personas a lo mejor y esa población que era obesa, aunque era bien opulenta, ¿verdad? Tenía mucha riqueza, ¿cuánto duraban antes? Ujú. Y eso fue lo que se ha ido aprendiendo a través de la historia, de que realmente pues estar también sobrepeso y con condiciones asociadas a la obesidad, lo que te lleva es a perder tu vida más joven. Pregunta, hay gente que dice que puede ser gordo y saludable. Ujú. ¿Se puede ser gordo y saludable? Se puede ser, ¿verdad? Con un índice de masa corporal, que ahorita vamos a hablar de eso, que han cambiado un poco las definiciones, elevado y no tener condiciones metabólicas necesariamente. Y eso se llama, ¿verdad? Preobesidad o obesidad preclínica, que fue el nombre que le hicieron ahora. Son pacientes que tienen exceso de tejido adiposo, o sea, grasita, pero no tienen condiciones médicas todavía. Y según las últimas publicaciones del Lancet, por ejemplo, ya cuando el paciente empieza a tener condiciones metabólicas, entonces se llama ya una obesidad clínica, ya está presentando síntomas, por ejemplo. Sé que eso cambió recientemente, pero me gustaría también plantear que, por ejemplo, yo, según el BMI, soy obeso tipo 3 todavía. O Ujú. sea, según mi índice de masa corporal, yo tengo un problema de obesidad básicamente casi mórbida, ¿no? Sin embargo, yo pues, peso ciento y pico libras menos que antes. En teoría, la razón por la que esto tuvo que cambiar es porque
los cuerpos son bien diferentes. Totalmente. Y te acuerdas cuando hicimos lo de la Sí. bioimpedancia, ¿verdad? Que es la máquina que tenemos en la oficina. Tuviste que tú eras todo músculo. Mm. Tienes tu grasita también, pero no hay que perder de perspectiva que tú también hiciste mucho ejercicio y eso también está contando como peso. Así que por eso es que han cambiado un poco las definiciones. Un paciente que, por ejemplo, es fisiculturista va a tener un BMI elevadísimo y no necesariamente está enfermo o tiene condiciones cardiometabólicas. Ok, ¿qué hoy día es alguien obeso? O sea, versus lo que ha sido históricamente. Bueno, según las definiciones, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, un paciente que tiene, porque todavía usamos el BMI, no lo podemos eliminar por Seguro. completo, pero un paciente que tiene un BMI más de 30 ya se le considera obeso, ¿verdad? Según esos criterios del BMI que utilizamos hasta hace poco. De 25 a 30 es sobrepeso, pero lo que se está dando ahora es que no necesariamente eso es importante para tú clasificar a un paciente como que está enfermo o no. Si tiene otras comorbilidades, por ejemplo, los pacientes que tienen obesidad, que son exceso, por ejemplo, que tienen exceso de tejido adiposo, pueden tener apnea del sueño, pueden tener fibrilación atrial, pueden tener miles de condiciones cardiometabólicas que son las que le van a ir afectando a través del tiempo. Así que es importante definir la obesidad dependiendo del paciente y cómo yo lo voy a manejar depende de cómo sea ese paciente, ¿verdad? Utilizando otros recursos en la medida de la cintura, como ya tú bien sabes, la máquina que estamos hablando de la bioimpedancia, para tú saber de qué está compuesto ese cuerpo. Ok, realmente entonces no decir a alguien meramente por la barriga o por ausencia de barriga no implica que no necesariamente tiene un problema de obesidad. Entonces, la barriga solamente no es el criterio único. No necesariamente. Ok. Hay algo que sé que lo hemos discutido y es que cuando, por ejemplo, utilizas Ozempic, Mounjaro, Zepbound o Wegovy, estos medicamentos, semaglutides, etcétera, ¿no? Tirzepatide, hay gente que los usa, bajó sustancialmente de peso, no hizo ejercicios y después se le dice que si vuelves a engordar, si no hiciste ejercicios, la probabilidad de que puedas bajar es mucho menor porque aumentaste mucho más en grasa. O sea que tú puedes estar con menos peso, pero más grasa. Eso lo has visto. O Menos sea, músculo. sí, correcto. Al tener Exacto. menos músculo, puedes, si vas a aumentar de peso, puede ser que tengas más por ciento de grasa en tu cuerpo, aunque tengas menos peso. Exactamente, no, y totalmente cierto. Igual, la grasa va a pesar menos que el músculo, pero cuando tú vas perdiendo peso, pierdes músculo. Mira qué inteligente es el cuerpo, que cuando tú aumentas de peso, el cuerpo dice, bueno, tengo que crear más músculo para poder llevar todo este cuerpo, pero al mismo tiempo cuando tú bajas de peso, el cuerpo dice, ¿para qué yo necesito tanto músculo si yo no voy a llevar un peso mayor a lo que yo tenía? Así que vas perdiendo músculo. El problema de eso es que también la quema de calorías va disminuyendo. Y entonces lo que es el metabolismo va bajando de intensidad, porque mientras más músculo tú tienes, más calorías quemas, pero mientras menos calorías tú quemas. Por eso se le recomienda tanto al paciente que cuando está en medicamentos, en dieta, lo que sea, no necesariamente son los medicamentos, hay que hacer ejercicio. Ejercicios de qué? Cardiovascular y de resistencia, que son las pesas. Ok. Eh, ¿qué estamos haciendo para combatir la obesidad? Que yo sé que tú estás haciendo muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo como organización, como país, como sociedad? Pues mira, esto ha sido un trabajo yo creo que a través de muchos años de cuál es la fórmula perfecta o la ideal, ¿verdad?, para poder manejar esta condición, que tienes muchas variantes. Tienes variantes genéticas, tienes variantes, como dijimos ahorita, ambientales. Lo que sí sabemos es que se necesita un equipo multidisciplinario porque la obesidad tiende a afectar otras áreas. En la sociedad que estamos hablando, ¿verdad? La Sociedad para la Obesidad y Síndromes Asociados, lo que decidimos fue reunirnos una serie de profesionales para entonces, porque de diferentes subespecialidades, un neumólogo, cardiólogo, internistas, endocrinólogos, para tocar cada una de esas áreas y poder ayudar al paciente. Así que la diferencia quizás de lo que hace nuestra sociedad a las otras que han hecho es que aquí hay diferentes especialidades que pueden ayudar al problema de la obesidad, no solo en una persona como individuo, sino a una comunidad que lo necesita. A los niños, por ejemplo, a cómo enseñar a los papás quizás un poco de lo que no aprendieron cuando eran más jóvenes, a educar a sus hijos y en las escuelas sobre todo, que es tan importante. Ok. eh, yo tengo una preocupación y es que siempre la he tenido.
Y es cuando se habla de este tema, hay gente que piensa que estamos fat shaming. Ujú. Y esto pasa mucho. Otro día escuché no sé si es Besito Pintado, cómo se llame, creo que se llama, que es una muchacha muy chula ella, que va a diferentes medios y ha estado hablando de esto. Y a mí honestamente me chocó el concepto de que se plantee que tratar de combatir la obesidad es como si fuera fat shaming, es como si fuera tratar de burlarse o ser peyorativo con el tema de las personas que están pasando por obesidad. Yo honestamente nunca pensé así. O sea, yo siempre pensé yo nunca dije, yo soy gordo y soy obeso y así soy y chúpate esa. O sea, yo siempre pensé que había que combatirlo. O sea, yo nunca pensé en soy así y pues me moriré así. O sea, me voy a morir de 40 y pico de años por ataque cardíaco y ya. Y he visto mucha gente en ese flow. Y he visto artículos de personas escribiendo sobre ese tema, planteando que, bueno, pues desde que llegó Zempic, pues, el fat shaming volvió a ser cool. Sí, sí te entiendo. Inclusive puedo explicar también que cuando nosotros fuimos, impactamos una de las escuelas que hicimos una escuela piloto, nosotros tuvimos mucho cuidado en cómo hablarle a los estudiantes de la obesidad, porque lo primero que nos dijeron fue, oye, tengan cuidado, que nadie se vaya a sentir ofendido, que nadie se vaya a sentir mal, pero la verdad es que si tú se lo sabes explicar de que es una enfermedad, tú no estás por ahí diciéndole, ah, es hipertenso, mira qué gracioso, o mira, es diabético. Tú no te estás burlando de eso a cada rato. Claro, es algo que no necesariamente se ve, pero cuando tú enseñas al estudiantado, a la comunidad, que es una enfermedad igual que otra, el concepto empieza a cambiar. Yo creo que hemos sido bien inclusivos en unas cosas, pero al mismo tiempo esa inclusividad ha afectado también el manejar a ese tipo de pacientes. Mi percepción también es un poco el que es el vicio más duro de dejar porque tú necesitas comer. Es como si tuvieras un problema de vicio de tomar agua. Pues que tienes que tomar agua, o sea, te vas a morir si no tomas agua. Por Eh, supuesto. Así que, o sea, es un vicio extremadamente difícil porque tú tienes que exponerte a la sustancia que te juquea mínimamente 1 o 2 veces al día, quizás 3. Eso es lo que, ¿verdad? Y, y cuando sales de tu casa, si estás viendo cualquier medio de comunicación, hay montones de anuncios. Y además de eso, cuando sales de tu casa hay un montón de billboards y de anuncios, o sea, billboards refiriéndome no necesariamente al que es un billboard, porque están los billboards, pero igualmente el local de ese fast food o de ese lugar de comida que te ponen, ¿verdad? Este letrero gigante. Por supuesto, eso va a áreas del cerebro eso está diseñado para eso, que eso es de las otras cosas que tenemos que hablar. Antes no habían tantos billboards, antes no habían, por ejemplo, comidas con tantos ingredientes que son adictivos, no existían. Oye, mi abuelita comió mantecado hasta los 90 años y nunca desarrolló diabetes. Sin embargo, de una generación para acá, empezaron a desarrollarla. Entonces, habrá algo en la comida que sí se ha estudiado, obviamente, que hay cosas procesadas que son más adictivas. Tú no te puedes comer solamente un chip. Eso está diseñado para que cuando tú lo sientas en la boca, el crunch, todo eso, pueda ser más adictivo y te den ganas de seguir comiendo. Igual la bolsa cuando la abres. Esto está estudiado, Jay. Hay científicos que se encargan en la industria de la comida de preparar todas esas cosas para que sean más apetecibles. Cuando abres la bolsa, cuando se deshace la papita en la boca, todas esas cosas están estudiadas. Entonces, no necesariamente ese es el problema, pero si tú tienes un paciente, por ejemplo, que padece de ansiedad o que padece de algún tipo de adicciones y tú le muestras estas cosas, pues ¿cuál va a ser el resultado? Vas a tener una adicción a la comida. Así que así mismo como hay adicción al alcohol, como hay adicción a mil otras cosas. Hay que hablar también de las adicciones y cómo te afecta tú estar expuesto a ese tipo de cosas. Mi psicóloga me decía que yo no iba a lograr evitar la adicción, sino que iba a poder sustituirla. Ujú. Y en mi caso, pues ella me dijo, búscate algo que te dé un Definitivo, reward, definitivamente sí. que te dé una recompensa tan fuerte como esa. Y pues en mi caso, pues ha sido el gimnasio. Y tengo la ventaja de que a mí siempre me gustaba el gimnasio. O sea, me gustaba hacer ejercicio, aunque fuera obeso. Siempre me gustó tener actividad física, especialmente todos los deportes, me gustaban todos los deportes. Tu experiencia con tus pacientes es que la gente tiene que sustituir el vicio o puede lograrlo sin tener que sustituirlo con otra cosa. Mi experiencia, siempre les digo, cambia una adicción por otra. Porque ya hay, por decirlo así, un chip que es difícil de cambiar. No que no se pueda,
pero sí es un poco difícil de cambiar. Así que lo que le decimos es, oye, si el dulce te causa que se eleve la dopamina, que es la sustancia de la adicción, entonces si cambiamos de ejercicio, también puedes liberar dopamina y endorfinas, que son las, ¿verdad?, los neurotransmisores que te hacen sentir feliz. Puedes llevar a cabo lo de dejar un poco lo que son la alimentación mala para cambiarlo por una adicción buena, que es el ejercicio. Y hay otras personas que a lo mejor le gustan las plantas, a lo mejor hay otras personas que tienen otro tipo de estímulo que le guste y no necesariamente es algo negativo. Y eso es lo que uno tiene que indagar en cada persona, pero eso es individual. Y por eso me imagino que tu psicólogo te dijo eso, pero hay otro psicólogo que le dice, oye, ¿qué te gusta hacer artesanía? Pues entonces enfócate en eso porque eso es lo que te va a ayudar a salir de la otra adicción. ¿Qué otras cosas has visto como que funcionen? ¿Qué otro tipo de ejercicio? Meditación, por supuesto que funciona. A veces tener una pareja que te apoye todo el tiempo también funciona. Eso eleva las endorfinas, eleva la oxitocina, eleva todas las hormonas que te hacen sentir bien. Miles de cosas, Jay. Inclusive también en el lado, ¿verdad?, negativo, hay personas que dejan de fumar y ¿qué pasa? Engordan. Engordan, porque están cambiando una adicción por otra adicción. Y entonces ese tipo de personas son las que necesitan ayuda. Sí, tener algo en la boca. Es lo que te dice la gente que fuma, que dejó de fumar y que se va a la comida. Es que no hace falta algo en la boca y se pone un montón de chipean un montón. Exacto. Entonces, esos son los pacientes que necesitan ayuda psicológica. Y en realidad yo te diría, no está de más que todo el mundo tenga ayuda psicológica. ¿Por qué no? Nadie sabe la causa del problema. Hay a veces abusos desde pequeños que hacen que el niño vaya a la comida simplemente por tener tranquilidad, por sentirse mejor. Hay tantas variantes de la obesidad que uno no puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta es la solución del problema de la obesidad y ya. Ya. En el Día Mundial de la Obesidad, ¿qué has visto? ¿Qué se está comentando en el mundo sobre el día de hoy? Pues mira, se está comentando que obviamente la prevalencia sigue en aumento. Sigue en aumento a pesar de todos los medicamentos. A pesar de todos los medicamentos, bajó en cierto modo, ¿verdad? Ya lo vimos en estadísticas, bajó, no tanto como lo que esperábamos tampoco. Pero mi impresión es que también va a volver a haber una subida. Y esto es algo bien personal que te voy a decir, ¿verdad? Los pacientes que están en medicamentos, esta es mi experiencia como doctora, con la doctora Mancilla. Los medicamentos de obesidad funcionan excelentemente bien, pero no sin haber cambiado la base del problema. Yo tengo pacientes que yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, por ejemplo, las porciones que te comes. Si tú no haces eso, yo te voy a tener que seguir subiendo la dosis, porque vas a desarrollar más hambre y entonces vamos a llegar a la última dosis. ¿Y ahí qué hacemos? Pues el T2, que va a llegar a 30. Imagínate. Por eso, entonces, si uno no cambia los problemas que te causaron la obesidad en un principio, o verdad, las costumbres, es bien difícil uno manejar a un paciente que tiene obesidad. Y yo que llevo 2 años, casi 3, bueno, llevo 3 años ya llega un punto que ya para mí mi cuerpo como que se ha adaptado. O sea, yo siento mucho menos hambre que antes, pero sigo sintiendo más que cuando empecé, mucho más de hace 2 años. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, yo le digo, mira, estás en un restaurante y vas a estar comiendo, vas a estar compartiendo con amistades. Si tú ves que estás comiendo y ya estás pensando, estaré comiendo mucho, deberé comer más eso, ahí es que tienes que parar. Si ya tú ves que comes y te empiezas a echar para atrás, ya tú llegaste al punto en que te llenaste. Y ya el cuerpo se empieza a acostumbrar al medicamento y a que te llenaste también. Y te estoy hablando de mi experiencia, no estoy diciendo que esté publicado ni nada. Es de mi experiencia también. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí en ese punto, ya cuando llevas muchos meses haciendo eso, echándote para atrás, pues ya estás volviendo a lo mismo que empezaste. Entonces ya ahí hay que seguir subiendo la dosis. Y la idea no es esa. O sea, básicamente la conversación a nivel mundial en el día de hoy para combatir la obesidad es que los medicamentos son una herramienta, pero no son la solución, porque la solución sigue siendo el que te trabajes el underlying, ¿no? Lo que realmente causó la obesidad en primer lugar con esta herramienta. Claro, como la hipertensión, es una herramienta. Hay pacientes que lo tienen genéticamente predispuesto y tú tienes que dar el medicamento ahí no matter what, pero ¿qué tú le recomiendas al paciente? Baja la sal, empieza a comer más saludable. Pacientes que tienen el colesterol alto. Hay pacientes, miles de pacientes que tú haces dieta con ellos y ya listo, se acabó el problema. Y pues son herramientas, pero siempre hay que atacar la base del problema. Ya. No es nada negativo, pero la idea de uno celebrar un día mundial de la obesidad es justamente que hay que aprender
a lidiar con la base del problema y no en soluciones sencillas que realmente van a solucionar por un tiempo el problema. Es una herramienta valiosa, ¿verdad? Que puede ayudarte a largo plazo también, pero no hay que, ¿verdad?, sacar de foco que siempre la base del problema es que uno tiene que adoptar prácticas saludables para poder entonces resolver lo que es el problema de esta enfermedad. No es fácil. No es fácil. Es complicado. Pero ciertamente, pues, también otra cosa que es difícil de entender y es la paciencia que hay que tener. Porque es tan duro el sacrificio. Es tan duro el sacrificio que uno piensa que a los 2, 3, 4 días ya. Pero ¿cómo lo he rebajado si ya tengo todo este sacrificio que he hecho? Y es Por que, pues, eso. o sea, Y tú requiere. tienes motivación, tú te Claro, ves al espejo, ahora te claro, gusta verte, ahora claro. tú dices, contra, mira, yo hice ejercicio, me siento bien, me siento con ánimo, etcétera. Y no todos los pacientes y no todos los días tampoco te va a pasar lo mismo. De acuerdo. Pero entonces cuando no viene la motivación, entonces tienes que sacar la disciplina. Ya. Yo salí en una revista Bienestar del Vocero y Lo vi. en la foto, y todo el mundo habló de lo brutal que es la foto. Y yo veo un tipo gordo en la foto. O sea, a mí no me gustan las fotos que salí. Y pues, o sea, y ese soy yo. O sea, mi punto con eso es solamente uno entiende lo que está en la mente de uno, porque la mente, o sea, es tan dura. En mi caso, pues yo traté de no pensar mucho. O sea, yo trato de tener un relojito de que a tal hora voy al gimnasio, a tal hora voy a comer, esto es lo que voy al mismo restaurante o como lo mismo, porque todavía yo no he desarrollado la capacidad de tener mejores selecciones si me doy el espacio a pensar, hoy qué selecciono. Así que mejor pues pido las cosas siempre que ya sé que puedo Un patrón, y eso no está mal. Correcto. Yo Porque hago lo mismo. porque si mi Sí. mente, si dejo la mente divagar, Por supuesto, y nada, y saliendo un poquito del tema, pero poniéndote un ejemplo de un paciente, por ejemplo, tenemos pacientes a cada rato que se van de crucero. Ellos dejan el medicamento para entonces gozarse todo lo que se puedan gozar en el crucero. No está del todo mal, pero si sabemos que hay un problema, entonces lo que no recomendamos es que dejes el medicamento para entonces comer todo lo que tú puedas comer en el crucero. Y acuérdate que eso está en la programación cultural. Desde pequeño nos enseñaron, vaya al crucero y usted va a salir de aquí con 10 libras más. Y usted va a probar todo lo que usted se le dé la gana. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vuelven? Empezamos otra vez, reset. Empezamos otra vez desde el principio a tratar de mejorar la calidad de vida de ese paciente y que vuelva entonces a bajar de peso. es que es tan buena la comida. Es buenísima. Jaycee, a mí también me gusta comer. Sí, pero en tu caso se disimula más que el mío. Gracias, Pablo. No, gracias a ti por siempre darnos la mano en todo. Yo trato de hacerlo. Esperemos que en el día de hoy entendamos todo lo complejo que es. Sobre todo que, en mi opinión, y esto sí es mi opinión, yo no creo que hay forma de ser saludable mientras tienes el problema de obesidad. Tú puedes tener una circunstancia donde todavía no has desarrollado ciertas cosas, pero las vas a desarrollar tarde o temprano. Así que trata de cuidarte desde hoy y evítalas. Sí. Un consejito, ¿verdad? Rapidito antes de hoy, Día Mundial de la Obesidad, metas cortas. Esta semana no voy a tomar refresco. La próxima semana voy a, por ejemplo, descontinuar lo que es el chocolate que me compro todos los días para dejarlo en la nevera. Ya. Son cambios pequeñitos que a la larga van a tener un beneficio. De acuerdo. Poco a poco. Poco a poco. Entender que lo que construiste en 30 años no lo vas a deconstruir en Definitivo. 6 meses. Pero vas a construir algo mucho mejor. De acuerdo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.